muy feliz sábado para todos. Es un gusto que nos sumemos virtualmente al repaso de la lección de Escuela Sabática desde el canal aquí de Olivos. Y hoy vamos a repasar la lección número 3. El pacto perpetuo. Y teníamos allí un versículo clave que nos acompaña en la semana, que es bueno incluso hasta memorizarlo, que se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 7. En el contexto de la promesa del pacto que se le da al patriarca Abraham. Y dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. En unas lecciones anteriores, de trimestres anteriores, repasamos lo importante que es el pacto en el Evangelio. Y es interesante porque el Evangelio va a estar denotado por el pacto. No hay Evangelio sin pacto y no hay pacto sin Evangelio. Es interesante porque Dios siempre quiere tener una relación con sus hijos. Y es por eso que se utiliza la palabra pacto para así manifestarla en las Escrituras. El pacto tiene, y lo repasamos en esta semana, 3 bases, ¿sí? Podríamos decirlo como los primeros ladrillos del pacto, ¿sí? Y el primero es la gracia. No hay pacto si no hay gracia. Y en el pacto se ve manifestado un Dios que ama a sus hijos, que ama a su pueblo, un Dios que se presta hacia él, se revela, se da a conocer, un Dios que va a proteger a su pueblo y que va a morir por su pueblo, por medio de Cristo Jesús. Un Dios que va a estar allí, acompañando a sus hijos. Pero no solamente se va a ver la gracia en el pacto, en esta relación que Dios quiere tener con su pueblo, sino también se va a ver la fe. La fe, un Dios que salva, y lo mencionamos recién, ¿no? Y que por la fe, ¿sí?, somos justificados. Que gracias a esa fe, en ese sacrificio, en ese Dios que cumple sus promesas, vamos a poder vivir nuestra vida cristiana de una forma saludable y también con la vista en el cielo. Pero no solamente eso, sino que el tercer ladrillo de esta base del pacto es la obediencia. Y en otras palabras es aprender a vivir conforme al pacto, conforme a esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Las obras no nos salvan, pero nos ayudan, ¿sí?, a poder, de alguna manera, poder ser más felices, poder estar en sintonía con Dios y poder cumplir su ley. Y es por eso que son la seguridad para no hundirse. Es ese cerco protector que Dios colocó en su palabra para hoy ser repasada. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Para que podamos disfrutar de lo que significa caminar una vida con Jesús. Es por eso que cuando hablamos de pacto, hablamos de esta relación que Dios quiere tener por medio de la gracia, por medio de la fe y por medio de la obediencia. Y lo repasábamos en esta semana. Por eso es interesante que estos aspectos los tenemos que tener claros en nuestra vida espiritual también. Y sin duda nos van a ayudar a poder crecer en Cristo, ser justificados por Él y así esperar el cielo. Es por eso que la idea del pacto, como lo mencionábamos, se extiende en toda la Biblia y puntualmente en esta lección estudiamos en el libro de Deuteronomio, que de paso es un libro bastante interesante donde vamos a ver que incluso Jesús, ¿sí?, lo cita en un montón de oportunidades. Jesús habla mucho sobre el libro de Deuteronomio y en especial, por ejemplo, en las tentaciones. ¿Sí? Los textos que cita son de este libro. O también allí se va a presentar en el libro a Dios, a Cristo como la roca, a Cristo como el agua que sacia la sed del pueblo, a Cristo como la columna,
de fuego, como la nube. O sea, vamos a ver a un Dios que quiere tener esa relación con sus hijos. Jesús lo cita un montón de veces y es por eso de que también este libro se conoce como el libro del pacto, ¿sí? Como el libro donde vamos a ver a este Dios que se quiere relacionar y a sus hijos, en el contexto de Israel, a veces un poco reacios a esa relación, pero llamados por gracia. Llamados no porque tenían algo especial, ¿sí? Sino llamados para ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo para una obra especial, un pueblo designado como un testimonio para todas las naciones. Y allí leíamos Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 9, versículo 5, y dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios eligió al pueblo de Israel no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser en sus manos. Dios trabajó por ellos, a pesar de ellos. Y sin duda pudieron, con el mensaje de la verdad presente, del Evangelio eterno, pudo ser presentado de alguna manera a otras naciones en su tiempo. Pero también esto se extiende a nosotros, porque el pacto es eterno, el Evangelio es eterno, la verdad presente es eterna. Esto se extiende hasta nosotros hoy. ¿Cómo vivimos esa verdad presente? ¿Cómo vivimos lo que dice la Biblia? ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Somos testimonio de esa verdad que tenemos en nuestra mano? Ese es el desafío que nos dejaba también la lección en esta semana. Dios hizo promesas y, como bien estábamos mencionando, este Evangelio es eterno, este pacto es eterno. Y les comparto una cita que se encontraba allí en la lección, que verdaderamente es para destacar. Dice: desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre, en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Dios llegaría a ser el fiador de la especie humana. Desde antes que entrara el pecado, ya había sustituto. Desde antes que entrara el pecado, ya el Padre y el Hijo habían hecho un pacto para poder salvar a sus hijos. Es interesante, ¿verdad? Este pacto existió siempre, desde antes que Adán y Eva cayesen. Desde antes de la entrada del pecado, ya había un garante, ya había un sustituto, que por medio de la gracia manifestaría ese sacrificio por medio de la cruz. Que hoy podemos aceptarlo por la fe. Aceptar de que somos salvos por la fe, que somos justificados por gracia, pero también aprendiendo a vivir en obediencia a esas cláusulas del pacto. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a poder poner en práctica esto, a poder vivirlo hoy como pueblo suyo. No estamos lejos de ese Israel que vimos en Deuteronomio. No hay nada especial en nosotros, pero sí hoy, por medio de la gracia, aceptándolo por fe y viviendo en obediencia, podemos reflejar ese pacto eterno de relación de un Dios de amor con su pueblo y puntualmente con vos y conmigo. Que en este sábado podamos relacionarnos con este Dios y que podamos vivir la verdad presente.